Al día de hoy hemos visto un gran boom con una tipología de tokens, criptomonedas, monedas digitales. No lo digo yo, sino también lo dice Google Trends, que es uno de los indicadores que más solemos utilizar para saber si realmente existe un interés real o no. Ya que al final Google, el buscador de Google, es uno de los navegadores que más se utiliza en todo el mundo, quitando lo que sería la parte asiática. Lo que es Europa, Estados Unidos y también Latinoamérica, se utiliza bastante Google. Entonces, si al final nos pueden brindar una información sobre las búsquedas de unos términos, eso significa que hay personas detrás que están buscando esas palabras, por lo que podemos identificar rápidamente si un concepto, un tema, un nicho o cualquier historia está en tendencia o no. Y como estás viendo ahora mismo en pantalla, si buscamos meme coins o buscamos meme coin y lo buscamos en todo el mundo, los últimos 5 años, todas las categorías y búsquedas web, nos damos cuenta de que sí, vimos un pico en torno a ese noviembre de 2021, pero sí que es cierto que recientemente, cuando yo recientemente es porque hace más o menos un año, empezó a haber bastante interés sobre estas meme coin, estas meme coin. De hecho, cuando hemos visto la mayor explosión hasta la fecha prácticamente, ha sido justamente en esas fechas de aquí arriba, que ahora mismo no sé por qué no me quiere marcar, pero podríamos decir que fue más o menos en octubre de 2023, hace escasos 5 o 6 meses. ¿Qué está pasando hasta la fecha? Pues hemos visto cómo el término de memecoin y también de memecoins está haciendo máximos históricos de búsquedas dentro de Google Trends. Esto significa que la gente está buscando estas monedas y eso significa que las monedas de este estilo, de esta categoría, están subiendo. Y no me estoy inventando nada porque ya habéis visto cómo con la red de Solana hemos visto una gran cantidad de meme coins y también hemos visto una gran cantidad de meme coins en la red de Ethereum. No me extrañaría que viéramos más meme coins en otras blockchains no tan conocidas, pero ahora mismo el que quiera ganar dinero está casi obligado a tradear este tipo de tokens, ya que al final es donde hay atención y donde hay atención hay dinero. Y esto se llama perseguir la narrativa. Entonces, llegados a esta reflexión, quiero comentaros lo siguiente. Nosotros, o al menos yo y la gran mayoría de personas que ven el vídeo, no sé tú, somos personas que especulamos. Somos un tipo de inversor especulador, porque no nos basamos tanto en el fundamental o en el análisis técnico, sino empezamos a entender más sobre narrativas, sobre lógicas en el mercado y sobre todo entender hacia dónde va el dinero. Yo si, por ejemplo, tengo que invertir en una meme coin, no se me caen los anillos porque al final mi objetivo es ganar dinero. Invertimos en criptomonedas que independientemente de lo que sean, nos hagan ganar dinero. Si el día de mañana tenemos que invertir en tokens de tokenización de activos reales, lo vamos a hacer. Si el día de mañana tenemos que invertir en metaversos porque es la narrativa ganadora, lo vamos a hacer. Pero si ahora mismo el momento de ganar dinero son con las meme coins, lo vamos a hacer. De hecho, te invito a que vayas a ver uno de los anteriores vídeos, no el anterior, sino el anterior del anterior, que hicimos un curso de la red de Solana para ganar dinero con tokens. Y la gran mayoría de esos tokens son meme coins, así que míratelo enterito, son 2 horas prácticamente, pero te va a servir de gran ayuda. Y me encantaría también recalcar lo siguiente, y es que si eres una persona que invierte en meme coins, no significa que seas un peor inversor. Puedes invertir en Polkadot, puedes invertir en Matic, en BNB, está bien, todo este tipo de activos simplemente te van a dar otro tipo de retorno y también conllevan otro tipo de riesgo. Lo que pasa es que yo lo he dicho muchas veces y mi objetivo no es hacer un 10% o hacer un por 2 o hacer un por 3, que está muy bien. Está muy bien en las inversiones, ya que en las inversiones tradicionales, pues hacer un por 2 es súper complicado, así que en inversiones cripto hacer un por 2, oye, está bastante guay. Pero sí que es cierto que mi objetivo, al tener bastante en Bitcoin y en Ethereum, es ganar mucho, pero cuando digo mucho, es hacer un por 50, un por 40 de mi portafolio Digen, de todas estas altcoins, de todas estas meme coins. Por eso, no significa que yo por estar comprando ahora mismo Shiba Inu, Floki, Dogecoin, este tipo de activos que son más enfocados a meme coins,
signifique que esté yo invirtiendo de forma irresponsable. Al contrario, creo que la gente que sabe más del mercado sabe dónde tiene que tradear y sabe que las meme coins son el activo con mejor rentabilidad actual. Obviamente hay mucho riesgo. No te voy a negar que tradear estas monedas tiene mucho riesgo y lo más probable es que acabes perdiendo dinero. Pero si lo sabes hacer y tienes dos dedos de frente, probablemente las probabilidades de que ganes dinero puedan aumentar considerablemente. Entonces, ¿por qué realmente no soy muy partidario de invertir en proyectos de capitalización muy alta? Yo no soy partidario, pero es mi opinión y esto siempre lo quiero recalcar. No me gusta invertir en estos proyectos porque al final el retorno que te dan es muy bajo. Porque sí que podemos ver proyectos como Solana que han explotado considerablemente, pero hay mucha gente que sigue comprando Cardano, hay mucha gente que sigue comprando BNB y son criptomonedas, son tokens, llamarlo como queráis, que están muy bien porque tienen un fundamental muy sólido y normalmente pues no suelen perder, ¿no?, a largo plazo. Pero sí que es cierto que al final, ¿por qué invertimos? ¿Por qué estás invirtiendo? ¿Quieres apoyar a buenos proyectos que desarrollen su tecnología como puede ser Cardano? ¿O prefieres de otra forma intentar especular un poquitín más, saber ese riesgo, sentir ese riesgo, pero también sentir esas posibles ganancias de que con $100 puedes hacer $2.000. El otro día una persona en On-Chain Capital consiguió ese resultado. Y no lo hizo con AVAX, con Phantom, con Matic. Y no lo hizo con un token de capitalización muy baja. Y lo hizo bajo una responsabilidad y siendo consciente del riesgo. Y este es el punto diferencial entre una persona que lleva bastante tiempo en el sector cripto y una que está empezando. Que la que está empezando va a invertir en tokens que están directamente ya arriba en el top 100 de market cap. Está bien, pero te va a dar muy poco retorno. Cuando sabes realmente dónde está la mandanga, te vas abajo. Te vas a la página 5, 6, 7, 8 de CoinMarketCap y buscas aquellas que te puedan dar al menos un por 5, un por 10 o un por 20. De hecho, para que veáis que no estoy inventando absolutamente nada, ahora mismo en CoinMarketCap tú buscas la página principal y si os fijáis, aquí siempre nos suelen colocar las narrativas ganadoras donde hay más atención. Y el primer punto, qué casualidad que tengamos las meme coins. Y luego tenemos el ecosistema de Solana, que al final es donde hemos visto la gran mayoría de meme coins más conocidas. Y luego tenemos el gaming y luego tenemos la inteligencia artificial, AI. Al final, el objetivo de este vídeo no deja de ser simplemente informativo, divulgativo, pero en base a datos. Por eso soy tan bullish con esta narrativa, no porque quiera convencerte de que compres un token u otra cosa, simplemente es que quiero que con datos veas que esta narrativa no es ninguna locura invertir en este tipo de tokens. Yo mismo he invertido en diferentes tokens de la red de Solana, en diferentes tokens de la red de Ethereum y lo habéis visto en diferentes vídeos que estuve comentando hace muchísimo tiempo cuando estuve posicionándome con esos proyectos. Entonces, para que os hagáis una idea de que hemos visto meme coins, hemos visto meme coin, pero es que ahora mismo Solana, ¿vale?, la blockchain de Solana, podéis ver la cantidad de interés que ha pillado recientemente. De hecho, ahora mismo estamos en ATH de interés. Por lo que, si de alguna forma estamos viendo que el ecosistema de Solana es el más buscado en CoinMarketCap o está más trend y en búsquedas está trend, significa que las meme coins, repito, están funcionando. Con el gráfico que estáis viendo ahora mismo en pantalla, nos hemos ido a defiyama.com, DEX y Chains. Y como estáis viendo, el volumen tradeado desde desde 2020 básicamente hasta 2024, mayoritariamente fue de Ethereum, luego de Bitcoin, algo de Polygon y algo de BNB Chain. Pero sí que es cierto que con el paso del tiempo desde 2023 ya hemos visto cómo las posiciones se han mantenido, pero hemos visto cómo diferentes blockchains han empezado a pillar un poquito de ese protagonismo tan claro de la red de Ethereum. De hecho, teníamos BNB Chain, teníamos Polygon, Arbitrum, Solana, Avalanche, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado más recientemente? Vamos a irnos directamente a octubre de 2024, más o menos, o sea, enero de 2024. Y estamos viendo cómo en este caso la red de Ethereum, que había pasado antes de tener prácticamente el monopolio entre en un 90-95%, un 60%, sí que cayó aquí bastante, pero igualmente la cuestión es entender de que Ethereum era la killer. O sea, siempre hay el Ethereum killer, todas esas blockchains que quieren matar a Ethereum de alguna forma en un futuro y
Personalmente creo que algún día veremos que Ethereum pueda mantenerse en el market cap, pero sí que en el volumen otras blockchains puedan pisarle los tobillos. De hecho, tenemos Ethereum con un 30%, tenemos BNB Chain con un 16%, Solana con un 16%, Arbitrum con un 15%, ojo, cuidado, y luego Polygon con un 3,5%. ¿Qué ha pasado más recientemente? Nos vamos directamente al 1 de marzo, que sería justamente en este tramo de aquí, a ver si me deja. Y como os estáis fijando, vamos a la red de Solana, que la tenemos a simplemente un 4% más abajo que la red de Solana. Es una maldita barbaridad. De hecho, aquí tenemos todas las blockchains ordenadas ahora mismo por volumen y nos damos cuenta de que tenemos Ethereum con 2.67 billones de dólares de volumen y luego tenemos a Solana con 2 billones de dólares de volumen. Esto al final significa que realmente la competitividad por el interés o la atención de las personas ha incrementado y ya Ethereum, con las fees que tienen, porque ahora mismo las fees son una locura, se te van desde $20 a $50 para comprar o vender un token, esto lo que genera es que realmente el retail no pueda acceder a invertir en este tipo de proyectos. Entonces, ¿qué acaba ocurriendo? Pues que directamente la gente prefiere tradear en redes más baratas, como pueden ser Layer 2 de Ethereum, en este caso Arbitrum, y luego también tenemos la red de Base que, ojo, cuidado, que ha empezado a hacer bastante ruido y ya veis que el weekly change ha sido bastante importante. De hecho, si os fijáis aquí, creo que uno de los datos más interesantes para saber hacia dónde está yendo el dinero es entender en las últimas, por ejemplo, 24 horas o, por ejemplo, en los cambios de la última semana, cuál ha sido la blockchain que más ha despertado. Y si os fijáis, pues estamos viendo como la red de Arbitrum, la de Avalanche, la de Base y la de Sui está subiendo bastante. Que por cierto, en la red de Sui, y lo dejo un poco por aquí en el aire, hay una meme coin que es HSui. ¿Por qué os hablo de esta meme coin? Pues porque hay mucha gente de la comunidad alfa hispanohablante y de la comunidad inglesa que está hablando bastante de este token, HSui. No la quiero chilear, simplemente quiero dejar en constancia de que la comenté en algún momento de mi vida para luego en un futuro ver hasta dónde podría haber llegado este proyecto. Es la meme coin principal de esta blockchain y si realmente esta blockchain sigue generando volumen, pues al final posiblemente la gente dirá, ostras, ¿cuál es el token, la meme coin más conocida de Sui, HSui? Entonces ahí podemos hacer bastante dinero. Quiero también aclarar y ser transparente de que yo he invertido en este proyecto, pero lo comento a modo anecdótico porque es la única meme coin que tengo de todas estas blockchains que estáis viendo, quitando Ethereum y quitando Solana. A continuación os quiero comentar 3 tipos de monedas que tenemos en el mercado. La primera sería monedas con utilidad, luego tendríamos las monedas sin utilidad y luego tendríamos las monedas estables, USDT, USDC y lo que fue UST de Terra Luna. Empecemos con las monedas estables. Suelen utilizarse para comprar criptomonedas, tokens y atesorar tu dinero sin que fluctúe, pero no puedes hacer dinero a no ser que hagas el farming o staking y esas cosas que yo personalmente pues pocas veces he hecho. Luego, las monedas con utilidad suelen tener un comportamiento más estable y tienen una longevidad más larga. Y finalmente, las monedas sin utilidad, que suelen ser muy volátiles, muchas mueren por el camino, pero si consigues entrar en alguna de ellas a buen precio, pues realmente te pueden dar mucho dinero, más que ningún otro tipo de criptomonedas. De hecho, como estás viendo en pantalla, podríamos decir que Bitcoin tiene utilidad, Ethereum tiene utilidad, luego tenemos USDT, que es una moneda estable, BNB es una moneda con utilidad, moneda estable, Memecoin, moneda con utilidad y Memecoin. Entonces, más o menos se puede entender que casi todos los proyectos que triunfan suelen tener utilidad, ¿no? Pero qué casualidad que tengamos aquí, entre todas las monedas, algunas meme coins que se han colado, es decir, Dogecoin y Shiba Inu. Entonces, realmente significa que hay mucha gente que está apoyando este tipo de proyectos. Y cuando están aquí este tipo de proyectos, no es que seamos 3 tontitos que hemos comprado el token, no, al contrario, es que tiene de market cap 22.000 millones de dólares y luego Shiba Inu tiene 16.000 millones de dólares. Lo que pasa es que son meme coins que están muy arriba, que son muy conocidas, pero no te pueden dar tanto retorno económico. Entonces siempre es interesante que bajemos de toda esta lista a buscar las meme coins que realmente nos puedan dar más dinero. Y luego hay un dato interesante, y es que muchas de estas meme coins acaban mutando, acaban evolucionando hacia una meme coin,
pero con utilidad. Y para ello vamos a utilizar el ejemplo de Floki. Floki es un proyecto que lleva bastante tiempo en el mercado, desde 2021, y han querido confiar con nuestra comunidad para aparecer en el canal. Así que para mí era una colaboración súper orgánica, porque quería hacer este vídeo de las meme coins y vi que podría ser interesante incluirla en el vídeo y comentar un poco cuál ha sido esa evolución hasta la fecha, ya que, como os digo, muchas meme coins carecen de utilidad porque nacen sin utilidad y simplemente lo que tienen es esa comunidad. Pero si sabes hacer las cosas bien y aprovechar la comunidad que tienes y sacar productos, realmente puedes cautivar mucho más la adopción masiva y colocarte en la posición 56 del market cap. Es una locura que ahora mismo Floki quisiera salir en el canal, o sea, contactaron conmigo, hice una reunión con ellos, dieron la cara, así que yo esto al final lo agradezco muchísimo, la transparencia en el equipo. Pero es como si el día de mañana me contacta Polygon, me contacta Chainlink, o sea, al final son proyectos que sí, puede ser una meme coin o no, puede ser una meme coin, pero igualmente son proyectos que están arriba por un motivo, y es porque están haciendo las cosas bien. Igualmente ya sabéis que pocas veces me vais a ver colaborar con proyectos, pero siempre y cuando vea que hay esfuerzo, que hay transparencia y que sobre todo hay un trabajo serio detrás del proyecto, siempre estaré encantado de poder colaborar con estos proyectos. Entonces, entramos un poquito más en detalle sobre Floki. Si nos vamos a las meme coins, ahora mismo Floki la tenemos en la posición número 5. ¿Esto qué significa? Pues que perfectamente Dogecoin, cuando empecemos con el bullrun, podría empezar a escalar ese market cap, y eso podría liberar también espacio a que otras meme coins pudiesen acaparar algo de atención. Y como estás viendo, la tenemos en 2.000 millones de dólares. Y yo siempre he pensado que este tipo de proyectos puede llegar hasta 5, 7 y por qué no llegar a 10.000 millones de dólares. Son proyectos que al final están haciendo un marketing bastante agresivo. Ojo, eso no significa que sea malo, porque al final, si os fijáis, Pepe y Shiba Inu y Dogecoin pues han quedado simplemente en ser meme coins con más o menos utilidad. Pero sí que es cierto que Floki, yo cuando la descubrí hace mucho tiempo en YouTube, pues sí que me di cuenta que era un proyecto que había avanzado bastante más, aparte de ser simplemente una meme coin como el resto de proyectos, que sí, que muchos te dicen que van a hacer 1000 cosas, que van a crear un ecosistema, pero al final la única que ha creado algo real ha sido Floki prácticamente. Tenemos a Bonk, que sí que, por ejemplo, ha creado un bot de Telegram, pero por términos generales poca cosa podemos rescatar. Y para que veáis que no me estoy inventando nada, tú entras en la página de Dogecoin y no hay ninguna utilidad. Que, ojo, esto no significa nada negativo, pero sí que es cierto que al final, pues, la característica principal de muchas meme coins es que al final simplemente hay muchísima especulación y sobre todo lo que hay detrás es una gran comunidad de fieles creyentes de que este token pues algún día pueda llegar a $1, como siempre se está diciendo con Dogecoin, ¿no? Y luego también tenemos Pepe, que en este caso acabo de abrir la página web, vaya fail. Que bueno, imaginaros cómo está Pepe, que abres la página web y ya ni funciona, o al menos en CoinMarketCap no lo han puesto, si lo han cambiado, no es mi responsabilidad, así que para que entendáis que realmente este tipo de proyectos pues carecen de esa utilidad y simplemente pues siguen creciendo en base a la comunidad que ellos tienen. Y como bien sabéis, a mí me encanta siempre aportar datos, no hablar por hablar, simplemente pues creo, especulo, imagino, no, sino que al final quiero dar datos y he hecho una investigación para comentaros de que Floki ha sido uno de los tokens más buscados en todo CoinMarketCap. Una página con más de 340 millones de visitas mensuales y por delante de Pepe, Shiba, Bitcoin y Arweave. Y esto recientemente, de hecho esto fue el 10 de marzo y han pasado ahora mismo unos 10-12 días aproximadamente. Para que veáis más números y no inventadas, Floki también fue uno de los tokens más calientes dentro de la lista de hot pairs de Binance, por delante de Gala, Pepe, Shiba, Solana, y eso al final pues es que significa que están haciendo las cosas bien. Es decir, para mí sería muy fácil aquí inventarme 3 tonterías, pero ya que al final querían aparecer en el canal, quise investigar y me di cuenta de que ellos mismos ya estaban mostrando todo lo que estaban consiguiendo, y es que su objetivo principal es convertirse en un proyecto del top 20 de market cap, por no decir top 10 y por no decir de los mejores de todo el mundo. Lo que pasa es que esto
necesita un proceso y no es de la noche a la mañana, pero la verdad es que muy bien hasta la fecha. Y también destacaros de que Floki es la moneda más tradeada después de Dogecoin. De hecho, en las últimas 24 horas después del momento de ese tweet, que fue el 11 de marzo, Floki tenía 2.000 millones de volumen y sumando Pepe, WIF y Bonk no podían superar prácticamente el volumen generado por Floki. Que eso al final también da un poco una perspectiva más general de lo que está haciendo este proyecto, que repito, pasó de una meme coin a ser una meme coin con utilidad. Aparte, Floki fue sponsor también de la liga de esports de la Kings League, que es la liga de fútbol que creó Ibai con Piqué. Como estáis viendo, también Floki y TokenFi se han convertido en partners oficiales cripto del Campeonato Mundial de Ping Pong en Corea del Sur, que va a llegar a un total de medio billón de personas. Que se dice rápido, pero tela marinera. Y finalmente, la página web. Y si os fijáis antes cómo era en 2021, ya que hemos utilizado el Web Archive, pues la verdad es que no tenía nada que ver, ningún punto de comparación, porque al final era una meme coin, con la página que ahora mismo tienen montada. De hecho, ahora mismo tienen un ecosistema que todo va en base a Floki, el token, que es un metaverso, un videojuego. Luego también tienen una plataforma de tokenización. Luego tienen su apartado de staking para ganar más tokens con el token de Floki. FlockFi, que serían todos sus productos descentralizados. También colecciones de NFTs, tarjetas de prepago, merchandising y también una universidad donde puedes aprender sobre criptomonedas. Y finalmente, y no por ello menos importante, el crecimiento de las redes sociales. Es algo que yo suelo hacer bastante y es investigar cómo está creciendo su base de seguidores y realmente pues una media de entre 1.000 y 3.000 personas diarias que estén ganando. La verdad es que se dice rápido, pero es una cantidad bastante buena a nivel de engagement con la comunidad. Entonces, dicho esto, chicos, no todo es un camino de rosas. Hemos hablado de Floki, la verdad es que me ha hecho bastante ilusión que saliera en el canal. Es un proyecto bastante grande en todo el mundo y muchos ya lo conoceréis. Pero hay que entender de que las memecoins tienen un riesgo bastante elevado. Quiero siempre poneros los pies en el suelo. Sí, se puede ganar dinero con las memecoins, lo he comentado con números y con datos para que veáis que realmente es posible ganar dinero, pero también quiero ser el malo de la película en el mismo vídeo y quiero tranquilizarte, que no te vuelvas loco con ese FOMO de pues saldré este vídeo a comprar Floki, Dogecoin, Pepe, Bonk. No, porque esa no es la intención. La intención es que absorbes todo este conocimiento y luego lo apliques en el mercado, pero bajo tu riesgo. Porque muchos de estos proyectos, cuando hacen esta transición de proyectos sin utilidad, que son memecoins, a proyecto con utilidad, lo que pasa muchas veces es que al final estás empezando a dar un valor real a la empresa. Entonces, antes, si era un memecoin, pues el precio del token llegaba donde tenía que llegar porque la comunidad eran Diamond Hands, holdeaban con cojones el token, entonces puede llegar hasta la luna. Pero cuando ya empezamos a ver que el proyecto está empezando a dar una utilidad y que ya puede generar dinero la empresa porque empiezan a sacar productos, ahí te pueden empezar a comparar con otros proyectos que tienen utilidad, y si la utilidad que tú estás dando es mala, puede ser que muchos especuladores acaben yéndose del proyecto porque ellos querían entrar simplemente en una memecoin, y si das utilidad, das un play to earn, creas un swap, creas una colección de NFTs, aquí ya empiezas a crear pues un punto de comparación para muchos inversores y esto puede llegar a ser contraproducente. Que hemos visto muchas memecoins que han transicionado a ser memecoins con utilidad y se han estampado. Y luego también importante vigilar con una tipología de tokens que no hemos comentado, que son las shitcoins, que son todas aquellas monedas que te hacen creer que es algo con utilidad o algo que es una memecoin, pero que el único objetivo que tienen es literalmente de saquearte todo tu dinero. No son rug pulls, no suelen ser scams, sino que te diría que son scams envueltos como un Ferrero Rocher, con un papel así doradito por encima para intentar hacer creer a la persona de que el envoltorio del proyecto es bueno, pero luego las intenciones son malas. Y esto al final en muchas memecoins son directamente shitcoins porque lo que están buscando es apalancarse en la narrativa de las memecoins, pero están haciendo una memecoin con malas intenciones simplemente para hacer perder dinero a todos sus inversores. Entonces,
Si nos tenemos que quedar con 5 puntos que me he apuntado aquí para saber cómo invertir en meme coins que nunca morirán, y cuando digo nunca, también cogerlo con pinzas, pero ya me entendéis, siempre fijarnos en proyectos mínimamente atractivos a nivel visual. Esto es muy importante, el branding es muy importante, hay muchas meme coins que tienen un branding espectacular y esto ha sumado puntos a que a long term puedan sobrevivir. Si tienen un branding penoso, pues ya pueden tener una comunidad muy fuerte porque si no la gente va a pasar de esos proyectos. Luego también una comunidad muy fuerte, las meme coins crecen por comunidad, sobre todo desde el inicio. Si al inicio hay una comunidad muy fuerte, el token puede acabar listándose en Binance, es así. Luego también un meme que no pase de moda. Hay memes que son, podríamos decir, temporales. Hay memes que son atemporales. Y esto al final, pues todas las monedas del perro de Shiba Inu, pues al final se han mantenido con el paso del tiempo. Shiba Inu, Dogecoin, Floki son monedas que aguantan porque es un meme que va a perdurar pues para el resto de los años siempre y cuando tengamos internet. Añadir también que es importante que los proyectos tengan bastante ceros, más que nada porque así alzas la creencia a los retails, a los que quieren empezar a invertir en tokens, de que el token algún día puede llegar al dólar. Hay mucha gente que ve 5 ceros y empieza a sacar la calculadora pensando, vale, si Dogecoin vale 0,10 y a lo mejor llega a $1, si este proyecto llega a 0,10, buah, me como 5 ceros. Pero claro, no entienden sobre market caps, ni liquidity, ni nada de esto. Entonces, creo que al final también es importante que el retail no sepa cómo funciona el sistema de ceros para hacerle creer a la persona de que es una muy buena oportunidad para invertir. Y finalmente, que sea un proyecto donde haya una fe bastante global dentro del proyecto. Es decir, que todo el mundo crea que esto va a llegar al dólar, o que esto va a acabar saliendo en Binance, o que esto al final lo van a chilear X youtubers. Esa fe grupal no deja de ser un FOMO algo tóxico, porque al final tú estás metiendo dinero y estás siempre en la película de sí, todo va a ir de puta madre, tal, pero claro, llega un punto donde todo empieza a caer y ya todo es food, la culpa es de otro, la culpa es del fundador. Entonces es importante que identifiquéis estos 5 puntos y probablemente podáis encontrar proyectos que realmente puedan daros bastante beneficio en un futuro. Pero repito, sumáis probabilidades, no aseguráis ganancias viendo estos vídeos. Eso es todo, espero que te haya gustado. Agradecer a Floki por querer colaborar en una parte de este vídeo, que me ha ido anillo al dedo porque quería hacer un vídeo de meme coins y claro, no pensé como en meme coins que pudiesen mutar a tener utilidad, así que habéis descubierto un poquito más sobre este proyecto y nos vemos por el canal en otra ocasión. Chao, chao.